Buenas tardes. En el marco de la asignatura Arquitectura Experimental Energética del Máster en Proyecto Arquitectónico, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, tenemos hoy como invitado al profesor Rubén García Rubio, que es Assistant Professor en la Tulane University en Nueva Orleans, Estados Unidos. En primer lugar, agradecerle su disponibilidad para estar con nosotros y hacer una presentación sobre su trabajo de investigación que lleva desde un par de años en la escuela de Estados Unidos. Antes de todo, una pequeña presentación. Rubén es arquitecto. Es doctor por la Universidad de Valladolid y Roma y ha sido profesor en varias escuelas de 3 continentes, si no me equivoco, porque ha estado en Zaragoza, ha estado dando clase en Italia, de ahí cruzó el Mediterráneo hasta llegar a Dubái, a la Al Ghurair University. Y como decía, desde hace un par de años está en Estados Unidos. A la vez tiene un estudio de arquitectura que estudio VRA con Sonsole Vela y desarrollando la práctica profesional fundamentalmente en España. De hecho, uno de sus últimos proyectos está recibiendo bastante reconocimiento y premio, que es el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer en Benavente. En Benavente, exactamente, en Castilla. Y a la vez, para completar tanto la vertiente docente como la vertiente profesional, también tiene una vertiente teórica con la gestión de un blog de arquitectura que es Cajón de Arquitecto, que seguramente algunos de vosotros conoceréis. No quiero alargarme más. La presentación de hoy se titula Asentamientos urbanos y entornos naturales, el caso de Addis Ababa, en Etiopía. Y sin más, te dejo la palabra, Rubén. Muchas gracias, Guido, por tan amable presentación. A ver. Me gustaría empezar haciendo un breve apunte acerca tanto de Etiopía como Addis Abeba, porque ambos lugares me parecen fascinantes. Addis Abeba no solamente es la capital de Etiopía, sino también podríamos decir que es hasta la capital diplomática, al menos de África, ¿no? Porque todas las principales instituciones del continente se alojan allí en la ciudad, ¿no? Podría ser un poco comparando como Bruselas en Europa, ¿no? Además también Etiopía y Addis Abeba es un importante hub aéreo. Es uno de los 3 aeropuertos más importantes de África, con conexiones directas en menos de 4 horas entre Europa, Oriente Medio y el oeste sur de Asia, ¿no? Además, también Addis Abeba es la capital más alta de África. En la parte más alta de la ciudad está situada a 3.000 metros sobre el nivel del mar y la parte más baja a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Además, hay un gran desfase, hay una gran diferencia entre ambas partes de la ciudad, ¿no? Todo ello hace que Addis tenga un clima muy particular, con una mezcla entre subtropical y podríamos decir que de montaña también, que hace que tenga un paisaje muy particular, como estoy diciendo, ¿no? Lleno de ríos y vegetación, como después podremos ver en algunas imágenes. Y además, tanto Addis como
como Etiopía en general, tiene una cultura milenaria, ¿no? Formaron parte de anteriores imperios, del imperio etíope, de Abisinia, e incluso también se tienen notificaciones de su existencia y de la existencia de su cultura desde los tiempos de los imperios, de los faraones del imperio egipcio, ¿no? Además, tiene una lengua, conserva una lengua personal, el amárico, que es fabuloso y precioso, al menos para nosotros, aunque no lo sepamos leer, solamente ver. Y aparte contiene un patrimonio arquitectónico envidiable, ¿no? Desde los castillos de Gondar, que podríamos ver en una de las ciudades del norte, a las rocas excavadas también de la Libela, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Y además, por si fuera poco, pues allí es donde se encuentra nuestra tatarabuela, podríamos decir. Porque también está considerada Etiopía como la cuna de la civilización, ya que allí se encontraron los restos, o se han encontrado los restos del homínido más antiguos del mundo, ¿no? Y aquí en esta imagen voy a pediros que me permitáis que os presente a vuestra tatarabuela, como os digo, ¿no? Lucy la Australopithecus, que se encontraron sus restos muy cerca de Addis Ababa, y que hoy en día están depositados en un museo allí en la capital, ¿no? Pues por todo ello creo que tanto Etiopía como la ciudad son dos lugares fascinantes, ¿no? El proyecto Addis Ababa River City es un proyecto de investigación universitario, académico, independiente, multidisciplinar, y que lo estoy desarrollando durante varios años en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tulane, como parte de los Sol A. Mintz Global Research Studios. Y el objetivo principal de esta investigación es desarrollar una estrategia urbana holística para la ciudad de Addis Abeba, cuyo principal elemento sea el uso de los más de 600 kilómetros de ríos que tiene la ciudad, y que veremos ahora a continuación. Un breve apunte también, una breve imagen ya solamente para ayudaros a situar dónde está Etiopía y Addis Abeba, que lo veis en el centro, que está rodeado por diferentes países, desde Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Sudán por la parte noroeste. No sé si ¿veis el ratón cuando señalo? Sí, se ve. Sí, se ve. Vale, porque además es que como no os veo la cara, estoy solamente hablando, no sabría cómo hacer. Bueno, el caso. Este es el plano de Addis Abeba. Como he dicho, situado en el centro de Etiopía, es el plano, la zonificación, donde podemos encontrar los diferentes usos de Addis Abeba. Podemos encontrar cómo en la parte antigua y la mayor condensación de todo se sitúa en el centro, y la parte del sur está como más desarrollada, con espacios abiertos y verdes en gran parte en agricultura. Pero a mí me gusta más ver la ciudad con este mapa, ¿no? Este es el mapa de los ríos que nos encontramos solamente en Addis Abeba. Como digo, como he dicho, más de 600 kilómetros que podemos encontrarnos en diferentes ríos, desde el Bikakaki, que es llamado el Bikakaki, hasta el pequeño Akaki, o otros pequeños ríos como el Kebana, que será en el que nosotros desarrollaremos principalmente nuestra investigación, ¿no? Y aquí es donde podéis ver esa superposición de lo que es la ciudad hoy en día de Addis Abeba, con el superpuesto con el plano de los ríos, ¿no? Para que podáis ver cómo la ciudad no solamente se originó y se ha ido desarrollando acorde a lo largo de esta orografía tan importante que tenemos aquí. No solamente con los ríos, sino porque en el norte, como dije antes, están los montes Entoto, que están a unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y aquí en el sur estamos a 2.000, es decir, tenemos casi 1 kilómetro de diferencia en altitud entre lo que podría ser la parte más bien centro-sur de la ciudad de Addis con la parte centro-norte, es decir, aquí en esta parte del centro-norte es donde más se da esa diferencia
diferencia de altitud. Como he dicho, no solamente el desarrollo de Addis Abeba, sino la fundación de Addis Abeba siempre ha tenido una gran conexión con los ríos, con el paisaje y los ríos en concreto de la ciudad. En este caso, os muestro el primer plano que se tiene de la ciudad de Addis Abeba. Es conocido como el Taitu Plan, en el que se muestra el desarrollo de la ciudad entre 1890 y 1935. Hay que recordar que Addis Abeba, que en amárico significa nueva flor, es una ciudad creada ex novo que tiene poco más de 100 años. Se creó en 1886 por el emperador Menelik II y su mujer, la emperatriz Taitu, que es la que da nombre a este documento, porque en un principio, en las décadas anteriores, incluso, como he dicho, Etiopía tiene un pasado histórico muy fuerte, pero a finales del siglo XIX la capital era una capital nómada que se cambiaba con el nuevo campamento, con la posición del campamento del emperador y la emperatriz en este caso, ¿no? Y hubo un momento alrededor de 1880 en el que el emperador Menelik II y su mujer se trasladaron a los montes Entotos, que están en el norte de la ciudad, ¿no? Porque era un enclave bien situado, ya que desde esa posición podían controlar diferentes territorios que en ese momento tenían cierta sublevación. Lo que pasa que, como he dicho, es a esa altura, o en ese lugar, en los montes Entoto, estábamos a una altura de unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí en este caso se dice que fue la emperatriz quien decidió que deberían de trasladar el campamento real en ese caso hacia un lugar con un clima más benévolo y que eran en la parte llana, en la llanura que nos podemos encontrar a los pies de los montes Entoto, y además porque allí existían unas fuentes termales en ese lugar, no solamente porque era un lugar más cálido y más amable en cuanto a clima, sino también por la existencia de unas fuentes termales que desde hacía mucho tiempo se conocían y bueno, pues eran veneradas como un elemento medicinal y de cierto lujo, podríamos decir, ¿no? Entonces, de ahí que la emperatriz Taitu convenció al emperador Menelik para no solamente trasladar el campamento desde la parte norte en este caso, de los montes Entoto, hacia el centro de lo que hoy es en día Addis Abeba, sino dejar de tener una capital itinerante y construir en ese lugar o fundar en ese lugar la futura capital de Etiopía, ¿no? Fundar Addis Abeba, que como he dicho, en amárico se llama Nueva Flor, ¿no? Intentando un poco realizar esa metáfora con la nueva ciudad y también con el nuevo paisaje que allí se encontraron, ¿no? Y aquí en este mapa lo que podéis ver son los diferentes agrupaciones, los diferentes primeros asentamientos, siempre muy siguiendo la típica arquitectura, no solamente de Etiopía, sino de muchas otras zonas también de África, en la que se realizaban o se construían pequeños núcleos siempre con una especie de forma circular alrededor de una especie de cabeza de familia, podríamos decir. Y esos son esos círculos que podemos ver aquí, que todos ellos pues están también agrupados o desarrollados alrededor o a lo largo de los principales ríos que estaban alrededor, en ese momento, de estos fuentes termales que estaban justo aquí en el centro y que es donde el emperador y su mujer fundaron el palacio, ¿no? Podríamos decir el Palacio Real, y que podría ser como el centro de la ciudad. Este es otro de los primeros mapas que tenemos de la ciudad, con los montes Entoto en la parte alta de la imagen. Justo aquí en el centro, que Vinegus, podemos ver el palacio real del emperador Menelik II y de su mujer, y muy cerquita de ellos podemos ver los Filowa, que son en este caso está en italiano, Guido lo podrá leer, los sorgentes, los
las fuentes termales que estaban como muy cerca de allí, ¿no? Y aquí también podéis ver un poco lo que estaba contando de cómo todos los asentamientos se solían hacer cerca de una cabeza de familia, entonces tendían a agruparse en torno a esa cabeza de familia, que en estos casos tenían siempre el nombre de de Ras y después el apellido de quien fuese la familia, y como todos ellos se hicieron a lo largo de los diferentes ríos que vemos aquí, ¿no? Esta sería una de las primeras fotografías que tenemos de Addis Abeba a partir de su fundación, en el que vemos estos filowa, estas fuentes termales, en un primer plano, y después en un segundo plano empezamos a ver ya las primeras construcciones, ¿no? Construcciones en este caso cercanas y próximas a lo que era la familia real, ¿no? El palacio del emperador Menelik II. Pero y esto es la relación que hay hoy en día con los ríos y con los cuerpos fluviales. Allá donde normalmente en todos los puentes se pueden encontrar como la red de saneamiento descarga directamente sobre el agua, y allá donde se puede encontrar cerca del río quizás una pequeña extensión de terreno sin construir, pues se han convertido en un vertedero. Entonces no solamente los ríos son como canalizaciones a cielo abierto, podríamos incluso decir, sino que todos los espacios que están alrededor de ellos pues se han convertido en verdaderos vertederos, y al final acaba siendo como un círculo vicioso en el que la gente no cuida esa zona entonces se degrada, en ese caso comienzan a implantar asentamientos informales alrededor de ello, y la zona continúa degradándose, etcétera, etcétera, hasta crear este círculo vicioso que estoy diciendo, ¿no? Esta imagen la podemos encontrar en todos los ríos, en los 600 kilómetros de ríos que he dicho que tiene Addis Abeba, a pesar de que los ríos siguen siendo un importante elemento para la población de Addis Abeba. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los ríos se siguen utilizando para lavar, pero también incluso para regar o para beber agua, porque hay un gran déficit de agua potable, y al final todo esto no solamente repercute lógicamente en la propagación de enfermedades, sino también, o sea, de forma directa, sino también indirectamente mediante el consumo de ese agua o incluso de los alimentos de toda esta agricultura urbana que podremos encontrar en Addis Abeba, que al final acaban volviendo o pasando a la gente, ¿no? Como he dicho, al final lo que se está convirtiendo es una especie de círculo vicioso en el que la ciudad, como ha pasado en muchas otras ciudades, da la espalda a los ríos, ¿no? Da la espalda aquí, como podemos estar viendo, son las partes traseras que descargan directamente también sobre los ríos, todos los sistemas de evacuación personales, y como al final estos ríos lo que se están haciendo es encauzar no solamente de una forma más dura como una obra civil, sino que incluso las propias viviendas, como estoy diciendo, se tienden a cerrarse y a no haber una continuidad o una comunicación con estos elementos ecológicos, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso, que es directamente, pues ya se realizan estas vallas, estas murallas, que no permiten a lo largo de mucho de longitud de estos ríos el poder acceder a ellos, y en este caso para realizar esta foto cuando la hicimos tuvimos que saltar y que cruzar varias vallas, porque si no es imposible, ¿no? Parece que en muchos casos, a pesar de tener esta cantidad de elementos fluviales, la ciudad vive sin ser consciente de ellos y sin creer que tienen esa cantidad de sistemas ecológicos en lo mismo, ¿no? Una de los posibles Una de las principales razones de ello es el crecimiento que ha tenido la ciudad, tanto el país como la ciudad, en las últimas décadas. Podemos ver en estos gráficos que en las últimas décadas Addis Abeba ha duplicado su población. No hay censos en los últimos años, pero de las estimaciones que se hacen es que en los últimos 15 años Addis Abeba ha pasado de unos
millones y medio, 2,7 millones y medio, a casi tener unos 5 millones de habitantes hoy en día, ¿no? Y además las proyecciones es que en un futuro, en las próximas décadas, Addis va a volver, va a seguir duplicando esa población y en las próximas décadas se va a convertir en una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Con la consecuencia de que este círculo vicioso pues se va a intensificar, ¿no? Mucho más, ¿no? Pero no solamente Addis Abeba, no solamente ha crecido en población, en número de habitantes, sino que, como se puede ver también en estas imágenes, ha crecido exponencialmente en su edificación, ¿no? En la urbanización de la ciudad, ¿no? Como Addis también en las últimas décadas no solamente duplicó su población, sino también ha duplicado la urbanización de la ciudad, ¿no? Y a todo esto hay que sumar los efectos del cambio climático que allí ya se están empezando a notar. Las predicciones es que en unos años Addis aumente en casi 2 grados su temperatura y que a final de siglo llegue esto, si sigue esta misma tendencia, a casi tener unos 4 grados más, ¿no? Y por otro lado, las lluvias también están incrementando, sobre todo en intensidad, y además están empezando a ser erráticas. No se sabe muy bien cuánto, sino simplemente lo único que se está notando es que cada vez son mucho más intensas. Lo que está provocando son situaciones de este tipo, ¿no? En algunas de las visitas en las que he estado yo allí, sobre todo en verano, que es la estación fría para Addis Abeba, por el tema de las lluvias, se den situaciones de estas en las que la mitad de la ciudad está negada porque las infraestructuras necesarias para poder eh, para poder, eh, ¿cómo diría? Tener o que la ciudad pueda tener a toda esta cantidad de población y a toda esta cantidad de urbanización están totalmente obsoletas. Y además el problema es que cada vez que la administración intenta ponerse al día con las infraestructuras necesarias para esta cantidad de población, sea en temas de saneamiento, pero sea también en temas de movilidad, por ejemplo, cuando ya llegan a un punto de actualización, es cuando la población o la urbanización ha vuelto otra vez a crecer y siguen siempre como detrás, ¿no? A cola intentando siempre equipararse al crecimiento de la ciudad, ¿no? En términos de población o de urbanización, ¿no? Pero a pesar de todo ello, hay que decir de que a nosotros nos gusta ser optimistas y donde vemos ciertos problemas, ver también oportunidades a la vez, ¿no? En este caso, esta imagen es una imagen del centro de Addis Abeba, muy cerquita, a unos escasos metros, 200 metros de lo que podríamos decir el Palacio Real, o lo que fue antiguamente el Palacio Real, o el Palacio del primer ministro, y todas las principales instituciones. Podemos ver paisajes como esto o lugares como esto con un enorme potencial, ¿no? O incluso en este, ¿no? Como vemos que además, lo que decía al principio, los recursos naturales que tiene la ciudad son increíbles, ¿no? No solamente por esta exuberancia de la vegetación, ¿no? Sino incluso en los ríos con esas rocas y ese tipo de paisaje, ¿no? Lógicamente existen ciertos problemas, como por ejemplo lo que decía, de que dada la problemática que hay en los ríos hoy en día o en las zonas adyacentes a los ríos en Addis Abeba, pues se han aflorado muchísimos asentamientos informales a lo largo de ello que están en problemas, sobre todo cuando hay crecidas, ¿no? En este caso os podéis imaginar, prácticamente aquí en esta imagen es de la estación seca en Addis, porque hay muy poca agua en el río, pero cuando haya unas crecidas, todas estas viviendas pues pueden estar en problemas, ¿no? Pero como estoy diciendo, yo creo que, y en estas fotografías lo que estoy haciendo es enseñaros un poco los diferentes paisajes que nos encontramos desde el centro de la ciudad hasta subir hacia el norte, hasta los montes en Toto. Esto, lo
que os quiero enseñar es que es cierto que existe cierta fragilidad y existe cierta problemática, pero también todo el potencial que tienen esos lugares, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de los ríos, todos estos paisajes que estamos encontrando, ¿no? Y por ejemplo, en esta zona ya, en los Montes Entoto, hace unas décadas lo que hicieron fue, no había muchos árboles, si os recordáis la primera imagen que os enseñé de Addis Abeba, y lo que hicieron hace casi 100 años fue introducir el eucalipto. Y ahora es una de las ciudades que más árboles tiene. El problema es que no son árboles autóctonos, sino que son eucaliptos que, como bien sabéis, pues son unos árboles bastante depredadores, podríamos decir, con todos los recursos naturales. Y una de las cosas que se están intentando hacer hoy en día también es cambiar toda esta masa verde que tiene Addis, tanto en el centro como a su alrededor, especialmente en el monte Entoto, por unas especies más autóctonas que degraden menos el suelo y el entorno, ¿no? Esta idea que os comenté al principio de intentar atajar o crear, bueno, atajar ciertos problemas que hoy en día se pueden ver en la ciudad de Addis Abeba y hacerlo a través de los ríos como un elemento importante para la ciudad, desde su fundación hasta hoy en día, por la cantidad, por su situación, etcétera. También está alineada con una iniciativa que hace un par de años, a principios del 2019, el primer ministro de Etiopía propuso, ¿no? Propuso hacer un plan que se llama el Beautifying Seger Project. Seger es como se conoce a Addis Abeba en el slang de allí de la propia ciudad. Y para lo que pasa, la diferencia es que este proyecto, aunque compartimos, podríamos decir, ideas parecidas eh, con la propuesta que nosotros estamos haciendo, diferimos sobre todo en la metodología y en la forma de acercarnos a los problemas. Aún así, lo que quiero decir con ello es que también es un tema que está candente y que está hoy en día en boca de todos. Es incluso polémico porque ya se ha realizado la primera parte de este proyecto público administrativo y, como digo, con opiniones muy, muy dispares, ¿no? Aquí en esta fotografía podéis ver uno de los grandes elementos históricos que tiene Addis Abeba. Aquí fuimos hace un par de años, antes de la pandemia, pudimos viajar allí con un grupo de alumnos. En este caso podéis ver al fondo las iglesias excavadas de la Líbela, estas increíble ejemplos de arquitectura que tienen en el norte de Etiopía. Y con esto lo que quiero es un poco situaros o contaros un poco cómo estamos desarrollando este proyecto, ¿no? Es un proyecto multidisciplinar, aunque principalmente realizado en la Escuela de Arquitectura, que se realizará durante varios años. Hemos hecho este año, ha sido la segunda iteración del estudio, en el que, liderados por mí, un grupo de alumnos, cada año una serie de alumnos diferentes, lo que estamos haciendo es creando como una serie de conocimiento y añadiendo capas a esas primeras o a una primera aproximación o desarrollando el proyecto en diferentes años, ¿no? Lógicamente con inputs y con aportaciones externas, desde otros departamentos de la propia Universidad de Tulane, pero también con otras instituciones internacionales y, por supuesto, con aportación local de Addis Abeba, desde la propia universidad, la Escuela de Arquitectura que hay allí en Addis Abeba, otros organismos nacionales de allí como el ayuntamiento o el colegio de arquitectos, o también internacionales como UN Habitat, ¿no? o diversas embajadas. Al ser un proyecto de investigación que va a ser realizado durante varios años y que el equipo
o el grueso del equipo va a ir cambiando dependiendo de los diferentes estudiantes que desarrollen el curso a lo largo de estos años. Lo que hemos tratado de hacer, o una de las principales cosas, es establecer un proceso de investigación claro, ¿no? Que está diferenciado como en diferentes partes. Hay una primera parte en la que hemos realizado un análisis de la realidad del lugar a diferentes escalas. Os mostraré brevemente una serie de mapas en los que hemos intentado sintetizar estos análisis, desde la escala de continente de África hasta de país, de la región metabólica a la ciudad de Addis Abeba, o solamente una pequeña parte de la ciudad de Addis Abeba, como es la parte alta del río Kebana, que es donde nos hemos centrado en estos 2 últimos años, ¿no? Entonces, ese análisis de la realidad lo que nos hace, o lo que nos ha ayudado, es a establecer nuestro propio diagnóstico de la realidad. Entonces, en un siguiente paso, lo que hemos hecho es establecer ese diagnóstico, subrayando los principales problemas urbanos que nosotros hemos creído que hay en la actualidad en Addis Abeba, y después, a partir de ahí, en un tercer paso, lo que hemos desarrollado es un plan estratégico para una parte de la ciudad, sabiendo un poco que, dada la idiosincrasia de Addis Abeba, donde estos más de 600 kilómetros de ríos le dan cierta homogeneidad, podríamos decir, lo que hemos propuesto es desarrollar un plan estratégico solamente para un ramal, para un río, en la parte alta del Kebana, como estoy diciendo, entendiendo que las estrategias que nosotros aplicamos en esa zona podrían ser después extrapolables a la mayor parte de la ciudad, dada esa homogeneidad o esa relación con el río que se puede ver a lo largo de toda la ciudad, como digo, ¿no? Y después, en un cuarto paso, cada estudiante o grupos de estudiantes lo que han desarrollado, lo que han hecho ha sido testear diferentes propuestas a modo de intervenciones urgentes. En un caso, más ligadas a temas de paisajismo, en otro caso más urbanístico, y en otro caso más arquitectónico, pero siempre en este caso a una escala mucho menor, lógicamente, que el plan estratégico, que ha sido también un plan estratégico coral realizado con toda la clase, como os explicaré a continuación. Pero simplemente esto ya para contaros un poco las diferentes partes, o el método, la metodología de la investigación, ¿no? La primera parte será el análisis, como os he dicho, de que realizamos un análisis de la ciudad. Solamente os voy a mostrar una serie de diapositivas muy rápidamente, no me voy a detener en ellas, para ver cómo analizamos la realidad desde muy diferentes puntos de vista, intentando siempre tener una visión más holística, desde una forma más topográfica, climática, como hemos visto. Como en nuestro caso nos vamos a centrar sobre todo en los ríos, lógicamente también analizamos cómo eran las cuencas fluviales de la ciudad, de Etiopía. En este caso nosotros estamos en la cuenca del río Aguas, que desemboca en el lago Abe, aunque en el norte, en el noroeste del país, tiene todavía parte del Nilo, pero en nuestro caso, como podéis ver aquí, justo estamos en el límite de la cuenca del Aguas, es más, al principio de la cuenca del Aguas, ¿no? Esta sería simplemente la región metabólica en la que está insertada la ciudad de Addis Abeba. También analizamos la morfología. En este caso ya estáis viendo que ya hemos reducido a la escala de la ciudad, la morfología de la ciudad, en la que vemos que los ríos siguen teniendo una presencia importante, sobre todo en cuanto a temas ecológicos dentro de la ciudad, porque el resto de la ciudad está totalmente urbanizada, está hormigonada, podríamos decir. Análisis de los suelos también, análisis de la administración. Addis Abeba está subdividida entre 10 cities y 99 quebeles. También analizamos las densidades de la ciudad, el comercio, las zonas de comercio, de producción también que hay en la ciudad, los diferentes tipos de uso de la ciudad, con condominios, informal housing, etcétera. Diferentes instituciones, analizamos cuáles son y dónde están, también un poco para entender dónde se realizan y dónde hay falta de
de ellos, en este caso elementos más más de gobierno, la red viaria, los diferentes elementos de red viaria con su jerarquía, o el transporte público, en el que podéis ver que más de la mitad de la población anda, su medio principal de transporte es andar, a pesar de la gran red viaria que existe. También analizamos, aunque no hay muchos datos de ello y no está actualizado, hemos intentado analizar cogiendo datos de diferentes fuentes, principalmente del GIS, de público, del ayuntamiento, pero también de otras fuentes y de otros estudios que han hecho otras, sobre todo embajadas o instituciones o fundaciones internacionales, en este caso para ver un poco la red de saneamiento, como se estaba haciendo, o las fuentes de agua potable que tenemos en Addis Abeba y las cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería un poco para mostraros simplemente el análisis, cómo ha sido holístico y desde diferentes puntos de vista, histórico, cultural, de infraestructuras, administrativo, etcétera, ¿no? Toda esa serie de mapas o esa serie de ese análisis, lo que nos sirvió sobre todo es para empezar a ver red flags, como decimos aquí, estas puntos importantes o elementos calientes o cuestiones a preguntarnos, y después empezar a cruzar, empezar a solapar, empezar a superponer estos diferentes planos para empezar a intentar entender cuáles son las preguntas y establecer nuestro propio diagnóstico, ¿no? Nuestro propio diagnóstico, que más o menos puede estar resumido en este esquema, en el que vemos que hay diferentes problemas relacionados con el agua. Al final vimos que están temas de inundaciones, temas de polución, temas de contaminación del agua, de falta de agua potable, y también en otra familia vimos una serie de deficiencias en cuanto a deficiencias de infraestructuras o facilidades o elementos que estuviesen, o espacios públicos o edificios públicos que estuviesen construidos a lo largo o cerca de los ríos, ¿no? Siempre viendo un poco o subrayando, en este caso con este diagnóstico, la idea que os comenté al principio de que al final se está convirtiendo en un círculo vicioso, ¿no? La relación de la ciudad con sus ríos. Analizamos en este caso, los diferentes tipos de inundaciones que se dan en Addis Abeba, que podéis ver que hay diferentes tipos, también cruzando los mapas anteriores de ríos con los tipos de suelos que tuvimos, etcétera. Pues empezamos a tener ya mapas más precisos, intentando entender cuáles son los problemas y sobre todo dónde están esos problemas, que es una de las cosas que nos estaban dando. Aquí ya os estoy empezando a presentar la zona específica donde trabajamos más en detalle, que es en la parte superior del río Quebana, la parte central de la ciudad. En este caso ya analizamos más en detalle también cómo eran las inundaciones en esta zona, también qué elementos de vulnerabilidad nos podíamos encontrar, sobre todo haciendo también dibujando también todos los asentamientos informales que estaban a lo largo de la zona buffer del río. La polución, la contaminación de los ríos, volvimos también superponiendo diferentes elementos como de densidad o saneamientos, también donde se trataban, que hay solamente un par de plantas de tratamiento en Addis Abeba, o el elemento de reciclaje, que además hace poco ha sido noticia, la planta de reciclaje de Addis Abeba, puesto que se derrumbó y hubo pues una serie de fatalidades humanas en ella, ¿no? Pero, como estoy diciendo, lo que hicimos aquí fue superponer parte de esos planos que habíamos realizado en el primer paso, en el análisis, intentando entender de dónde venían esa problemática, en este caso, como estáis viendo con la polución, de dónde viene la contaminación de los ríos o por qué viene y dónde está situado, para después intentar nosotros con nuestros planes parciales atajarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, viendo un poco el tema de la agricultura urbana, que en muchos casos es uno de los mayores contaminantes de las aguas de los ríos, y la industria. Lo que pasa es que en este caso, como podéis ver, están más en el sur
de la ciudad y el núcleo o el grueso de ella, pues en este caso no se está, o sea, la polución, la contaminación no es tan derivada como ella, como simplemente por el hecho de las viviendas que descargan todo en los ríos, ¿no? También analizamos la escasez de agua, donde más escasez de agua hay hoy en día. ¿Y por qué? Suele ser que la mayoría es por problemas, por fallos en la red de saneamiento, que es bastante vieja, no está actualizada y es una de las cosas que más problemas está dando, o la falta de conectividad, de conexión entre la ciudad y los ríos, ¿no? Como digo, en ese momento hicimos este diagnóstico con estas grandes deficiencias que nosotros encontramos, o principales deficiencias, 3 relacionadas con el agua, como la contaminación del agua de los ríos, la falta de agua potable, las inundaciones, y otros 2 relacionadas más con la falta o carencia de, en este caso, de infraestructuras, o de infraestructuras tanto a nivel civil como de infraestructuras arquitectónicas alrededor de los ríos, llámense por ejemplo escuelas o centros de salud principalmente, ¿no? Y a partir de ellos lo que hicimos fue realizar un plan estratégico para la ciudad de Addis Abeba. Como os dije al principio, nos quisimos centrar solamente en un área. En este caso nos centramos en la parte alta del río Quevena, que como veis en esta imagen está desde el centro, más o menos el centro de la ciudad, la Meskel Square, que podríamos decir como la Puerta del Sol, ¿no? de Addis Abeba, está situada aquí. Esa es una de las razones por las que nos interesó también este río, porque está conectando no solamente parte de las subcities o de los barrios más poblados de la ciudad, sino que conecta directamente el centro con los Montes Entoto, que es una zona, como os he dicho, no solamente importante en cuanto a términos ecológicos, sino también culturales y sociales, debido a, bueno, pues la fundación, todavía los primeros viviendas en las que Menelik y su mujer fundaron la ciudad, o cuando trasladaron el campamento allí, se encuentra todavía allí, sino que también alrededor de ellos se formaron las primeras iglesias cristianas que siguen siendo de peregrinaje en la ciudad, ¿no? Entonces tiene un importante valor para la población de Addis, ¿no? Y la idea es que una vez desarrollada estrategia o establecida esta estrategia holística y urbana para esta parte, para la parte alta del río Quevana, se pudiese extrapolar al resto de la ciudad, dada esa homogeneidad, entre comillas, podríamos decir que podemos contemplar en el resto, debido a la cantidad o la interrelación entre los cuerpos fluviales, en este caso, y el resto de la trama urbana, ¿no? Esta ya es otra imagen de lo que sería nuestra cuenca, la que estamos trabajando, que empezaría justo en un punto importante, que es una zona llamada como Peacock Park, el Parque Peacock, que está aquí. Este sería Meskel Square, que la estáis viendo con esta especie de forma arriñonada, que sería como el centro. Aquí vemos la residencia del primer ministro, que fue antiguamente donde el emperador Menelik II situó el primer palacio real, y todas las instituciones diplomáticas que están situadas en este centro, ¿no? Entonces, era una de las razones que nos interesaba, era empezar nuestro plan estratégico como en el centro, y a lo largo del río Quevana y todos sus afluentes, que podemos ver más o menos aquí, ir conectando el centro con los montes Entoto que vemos al norte de la ciudad, ¿no? Y a partir de ello nos situamos o establecimos una serie de principios que guiasen este plan estratégico, lógicamente principios muy generales, en los que fuesen el primero la recuperación del río, crear una idea de ciudad esponja, proveer una movilidad sostenible, una infraestructura azul y verde, ¿no? en el que los elementos ecológicos fueran importantes, también entender las infraestructuras, sobre todo la movilidad, desde una forma holística, entender todas y los diferentes medios. Ahora hace poco que empezaron a implantar un sistema de metro aéreo, vamos a decir, que solamente tiene una línea, pero una de las ideas es para facilitar la movilidad en la ciudad.
debido al crecimiento exponencial que está teniendo, es facilitar más el transporte público. Entonces, tener esa idea holística con todos los diferentes elementos en la cabeza. Después, también identificar diferentes lugares de oportunidad, que explicaré un poco, y crear una ciudad más compacta, continua y mezclada, ¿no? Y sobre todo también intentar crear un sentimiento de comunidad y de propiedad para los diferentes habitantes, que es una otro también de los problemas que hemos identificado a lo largo de nuestro análisis, trabajo y visitas también allí en Addis Abeba, ¿no? Por lo tanto, esos serían como los principales elementos o ideas que guiarían este plan estratégico. Y como concepto del plan estratégico, lo que quisimos hacer es una infraestructura sostenible. Una infraestructura sostenible que tuviese 3 capas, como estáis viendo aquí en la parte de la derecha, una ecológica, otra de oportunidad que hemos llamado y otra de conectividad que explicaré en las siguientes imágenes, pero donde la capa principal o el elemento principal de esta infraestructura sostenible fuese el elemento ecológico, ¿no? Fuese el elemento vertebrador, que en este caso será, como podéis imaginar, el río, la parte alta del río Quebana y todos sus afluentes, ¿no? Y a partir de ella que pudiésemos también aunar o superponer otras diferentes capas, no solamente de conexión, sino también de producción o de inclusión de diferentes elementos sociales que sean necesarios o que nosotros establecimos que entendemos como necesarios para la ciudad, ¿no? Siempre intentando un poco paliar esos diferentes problemas que señalamos en nuestro diagnóstico. Repito que 3 relacionados con el agua, como temas de inundaciones, temas de escasez de agua, o temas de contaminación de los ríos, y después de faltas, ¿no? De faltas de conexión y de faltas de elementos sociales y culturales básicos, principalmente escuelas y centros de salud, ¿no? La primera capa, como digo, es la capa ecológica, que se vertebra a lo largo, como podéis ver en este esquema, del río Aperquebana y sus principales afluentes. En ella lo que promovíamos pues era una serie de ideas ya más relacionadas con este elemento, como por ejemplo pues intentar añadir elementos que controlasen el agua de lluvia, esas inundaciones, promover también elementos más de ocio como movimientos o conexiones llamadas como slow mobility, en el que se promociona otro tipo de movilidad, tener un parque lineal a lo largo de los ríos, pero también a su vez que ese paisaje fuese también productivo, lógicamente, sobre todo en temas de agricultura urbana, que es muy popular hoy en día en Addis y que mucha gente vive de ello, y también que nos sirviesen esos paisajes o esos parques lineales también para intentar tratar, ¿no? Hacer como una especie de tratamiento de ese agua e intentar paliar también esa contaminación que hemos dicho, ¿no? Después también la idea de la ciudad esponja, ¿no? Intentar abrir más la ciudad, el máximo posible, intentar quitar esos suelos e intentar no solamente descubrir y acercar, es decir, conectar los ríos con la población y con el resto de la ciudad, sino también a la vez intentar paliar otro de los grandes problemas que hemos señalado, ¿no? Como esas inundaciones urbanas, ¿no? Porque no solamente se dan a lo largo de la cuenca de los ríos, es decir, no solamente están esos elementos, esas construcciones que están realizadas en la zona inundable de los ríos, sino también a lo largo de la ciudad, como habéis visto en una de las imágenes que enseñé anteriormente, ¿no? A partir de ello, pues intentamos señalar diferentes elementos básicos, intentando hacer
como digo, estructurar esta capa a lo largo de parque lineal, pero que también tuviese elementos productivos, elementos de ocio y elementos sobre todo para descontaminar o tratar los desechos que actualmente se arrojan en el agua, ¿no? Y una serie ya solamente de imágenes muy abstractas, intentando mostrar cómo nos imaginamos que esas zonas que hoy en día están degradadas y el resto de ciudad le da la vuelta, cómo intentar dar la vuelta, como comúnmente se dice, la vuelta al calcetín, para promocionar esos espacios, ¿no? Una serie ya de imágenes, como estoy diciendo, intentando abrir, que esa es la principal idea, abrir el río a la ciudad, ¿no? Y establecer esas conexiones, ¿no? Otra de las principales capas de esta infraestructura sostenible sería la de las oportunidades que hemos llamado, ¿no? En este caso analizamos qué es lo que se está haciendo hoy en día allí, que las diferentes zonas, qué temas hay importantes en muchas de esas zonas, intentando, por un lado, complementarlos o intensificar esas características, ¿no? Hasta como podéis ver aquí, pues en algunos casos son más productivas, en algunos casos incluso deportivas o culturales, ¿no? O incluso de comercio, ¿no? Entonces estas fueron como las guías principales en este caso. Lo mismo, lo primero que hicimos fue intentar ver qué zonas o qué sitios podrían ser sitios de oportunidades, identificando qué es lo que se estaba haciendo alrededor y dónde podíamos encontrar zonas infrautilizadas hoy en día, y después con la idea siempre de crear una ciudad compacta, continua y mezclada, intentar entender que se podría situar o que se podía promover en esos lugares para conectar y crear esa sensación de comunidad y de pertenencia a esas zonas, ¿no? Complementando e intensificando, ¿no? Aquí simplemente veis, pues este sería el plano final de esta capa, en la que podéis ver como los grandes círculos que están contando qué idea o qué tema que nos gustaría o creemos que debería de promocionarse en determinadas zonas, dependiendo de lo que ya existen allí, ¿no? En este caso, intentando también siempre crear esa ciudad continua y mixta, ¿no? Y también simplemente mostrando una serie de guías o de elementos básicos que estas nuevas construcciones o estos nuevos desarrollos de espacios públicos pues deberían tener, como se puede observar en esta sección muy conceptual, ¿no? Y después la última infraestructura sería la de la conexión, recordando que este es otro de los elementos importantes que nosotros señalábamos en nuestro diagnóstico, que falta una conexión no solamente de entre la ciudad con los ríos, sino de la ciudad a través de los ríos. Porque los ríos en muchos casos hoy en día están funcionando como barreras en las que dos barrios que están separados por un pequeño río tienen que realizar una vuelta muy larga si quieren conectarse, ¿no? Hoy en día. Entonces simplemente con un pequeño puente, con una pequeña conexión en ella, pues podrían realizarse pues estas conexiones entre diferentes zonas de la ciudad que hoy en día están próximas, ¿no? Otra vez una serie de guías principales, movilidad sostenible, sobre todo aquella que estuviese más relacionada, más cerca de los cuerpos fluviales, en este caso de la Perquebana River, siempre una conectividad intentando, sobre todo ya en este caso más urbana, que sea ecológica, es decir, azul y verde, intentar abrir lo máximo posible todos hoy en día todas esas grandes avenidas y todas esas calles que tenemos, intentando también entender toda la movilidad, todo el sistema de movilidad que hay hoy en día en Addis Abeba de una forma holística, de una forma global y no solamente elemento por elemento, ¿no? Y al final esta sería como un poco esa capa en la que nosotros estamos intentando reordenar o promocionar que ciertas calles cambien su carácter, que sean siempre intentando buscarle un carácter más de escala humana, un carácter más peatonal, un carácter más sostenible, en este caso intentando abrir más la calle para tener una infraestructura más verde y azul, como estoy haciendo, y en algunos casos incluso proponiendo zonas totalmente peatonalizables, sobre todo en aquellos sitios donde existe cierta
cierta densidad de población, incluso con producción o comercio, como pueden ser en estas zonas que veis sombreadas con este color rosa, ¿no? Y también, bueno, pues intentando mostrar un poco cómo podrían ser esas imágenes o cómo podrían ser esos espacios de una forma muy genérica, ¿no? Esta sería un poco la superposición de todas esas capas, de esas tres capas, la ecológica, la de oportunidad y la de conectividad que hemos nombrado, en lo que nosotros llamamos una infraestructura ecológica donde, por supuesto, y como he explicado, la parte ecológica, el río, será el elemento vertebrador de esta propuesta a nivel urbano, ¿no? A nivel urbano que después podrá ser extrapolable estas ideas al resto de la ciudad, ¿no? Y por último, el último paso que hemos realizado en todas estas iteraciones, en los estudios, es intentar también testar o evaluar algunas de estas ideas que en estas guidelines estaban como nombradas de una forma muy genérica y muy básica, intentarlas concretizar en elementos más específicos, ¿no? En lo que hemos llamado las intervenciones urgentes, en las que alumnos individuales o en grupos de alumnos han intentado desarrollar pues estas o testear o evaluar estas ideas en puntos más específicos, ¿no? Como podremos ver, en algunos casos a una escala más paisajística, en otros más urbana y en otros más arquitectónica, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue el intentar atajar sobre todo temas de contaminación. ¿Cómo podríamos desarrollarlos ellos, ¿no? Estos el limpiar o el atajar la contaminación que hay en los ríos, porque como dije al principio, como vimos en las primeras imágenes, es un elemento que se dan prácticamente todos los puentes que hay. Todos los puentes que hay, siempre hay en los dos lados y por los dos lados de los puentes, es decir, cuatro tuberías de saneamiento que desembocan directamente al río, que tiran todos los desechos al río y sobre todo también en esas esquinas que se suelen producir debido bueno, pues a que no es un lugar muy interesante en el que poder habitar, pues al final se acaban convirtiendo también en vertederos al aire libre, ¿no? Entonces, la idea fue cómo podríamos atajar esto, porque dada la densidad que hay en Addis Abeba, tampoco disponemos ahora mismo de terrenos muy grandes para realizar a lo mejor unas propuestas para limpiar de una forma sostenible, de una forma natural en este caso, ¿no? Entonces la idea fue, en vez de hacer grandes operaciones, intentar hacer operaciones más pequeñas, pero que estuviesen más continuadas en toda la zona, ¿no? Es decir, tener más en número, aunque fuesen menores en tamaño, ¿no? Y además identificamos en este caso pues diferentes posibilidades, ¿no? Los puentes, cuando tenemos los branches, es decir, cuando hay como una acoplación o un desmembramiento del afluente principal con los secundarios, también es un lugar de oportunidad, o en los meandros, todos esos zigzags que hoy en día los cuerpos fluviales están realizando en las ciudades. Y por supuesto incluir dentro de ellos elementos públicos, ¿no? Lo primero es sobre todo reforestar toda esa zona. Por supuesto, después también es trabajar en terrazas, intentando que por gravedad y con vegetación, es decir, con medios naturales y sostenibles, intentando limpiar lo máximo posible todos esos desechos que se están lanzando hoy en día a los ríos. También intentando en muchos de esos sitios, es decir, en esas bifurcaciones de los ríos, promocionar la agricultura urbana, ya que en esos sitios es donde hemos encontrado mayor cantidad de suelo disponible hoy en día, y también sobre todo trabajar en los meandros para de nuevo utilizando sistemas naturales con vegetación específica, intentando continuar con esa limpieza, ¿no? El caso es que al final todos esos desechos que hoy en día
se van tirando hacia el río, que poco a poco puedan ir siendo tratados en vez de solamente con pequeños y puntuales y grandes, en ese caso, elementos de tratamiento, ¿no? Creando, pues devolviendo a la ribera del río un aspecto más natural y no en el que hemos visto antes, cuidando los diferentes zonas, y no solamente cuidándolas, sino aprovechándonos de ellas, en este caso tanto para limpiar y esa polución que hoy en día se tiran a los ríos, como también de forma productiva o de forma lúdica, ¿no? Incluso en ellas, ¿no? Y para eso, en este caso, esta alumna lo que hizo fue centrarse en un área específica de Addis, en el que encontramos como diferentes situaciones, ¿no? En especial en esta bifurcación que encontramos justo aquí alrededor de una escuela, en la que veremos cómo de una forma específica podremos ver cómo se puede desarrollar esta idea de la limpieza de una forma natural en las situaciones de los puentes, también cómo podemos promover la limpieza y la agricultura urbana en estas bifurcaciones, y también en los meandros cómo se puede realizar ella, ¿no? En este caso, el sistema ecológico está también conectado con todo este sistema azul y verde que que promovemos también a lo largo de todas las calles, para lo que ese primer agua, sobre todo cuando en estas lluvias tan fuertes, en ese primer agua que llegue, que sea recogido en unos tanques que están justo debajo de los puentes, para que toda esa polución que arrastra el agua en esa primera riada, podríamos decir, que esté controlable, que esté controlada, y que no se lance directamente a los ríos, sino que de ahí, pues unos sistemas ya más técnicos, podríamos decir, que se vaya limpiando, que se vaya decantando y que se vaya lanzando poco a poco ese agua a través de una serie de terrazas que a ambos lados de los puentes lo que haga sea, sobre todo, ralentizar el camino del agua desde la parte más urbana hasta los ríos, y que en ese camino, en ese lento camino que tiene el agua, que lo haga a través de una serie de elementos vegetales específicos, para que poco a poco se pueda ir limpiando y el agua que llegue al río esté lo más limpia posible, ¿no? Y a la vez no solamente entender eso como un sistema más técnico, sino que a la vez en esos mismos espacios pues podamos nosotros desarrollar otro tipo de actividades, bien sean lúdicas, como un paseo, promoviendo esta slow mobility, estos paseos más peatonales, con estos ejes peatonales a lo largo de los ríos, o también productiva con una serie de actividades comerciales o productivas en sus riberas, ¿no? En las riberas de los ríos, ¿no? Aquí estáis viendo esa sección, cómo se está promoviendo esa serie de bancales, esa serie de terrazas, que lo que sirven es, por un lado, para acercar, lógicamente, abrir los ríos a la ciudad y acercar a la población también a esa zona natural, pero a la vez también que sirva también para limpiar todo ese agua que se está tirando hoy en día directamente a los ríos, y también tener ciertos elementos, en este caso, por ejemplo, de reciclaje, ¿no? Algo tan típico que tan metido tienen ya los habitantes de Addis, que saben que hoy en día donde quieren ir a depositar sus desechos es en los puentes, a la zona de los puentes, entonces que sigan yendo allí a la zona de los puentes, pero que en este caso esté controlable, ¿no? Esté de una forma realizada, bueno, que forme parte de una network coherente y global en toda la ciudad, como veremos también después en algún otro ejemplo, ¿no? En este caso, simplemente ya una axonometría, ya para mostrar un poco esa mezcla de usos, en este caso no solamente para limpiar, sino también productivos o de ocios, es decir, toda serie de actividades. En este caso, las bifurcaciones
volveríamos a lo mismo, intentaríamos tomar parte de ese agua, limpiarlo al principio y también intentar usar ese agua ya un poco más limpia para la agricultura urbana que están haciendo y en esas bifurcaciones es donde hemos encontrado un mayor espacio para poder realizarlas, ¿no? También en muchos casos, por ejemplo, en este caso asociado con una escuela, entonces tiene también esa noción o esa particularidad también de educación, ¿no? Que también preveíamos que era un aspecto importante y cómo volvemos otra vez a utilizar como una técnica muy similar, en este caso esa serie de bancales, no solamente para limpiar el agua, sino también para reutilizar ese agua con los diferentes zonas de agricultura, ¿no? Y que también a lo largo de ese movimiento entre las partes más altas y las partes más bajas, pues se pueda, no solamente la aprovechemos eh, para estas zonas productivas, en este caso, sino también para limpiar, ¿no? Siempre ayudados por esa gran diferencia de cota, de altitud que existe en la parte alta de Addis Abeba, como os expliqué al principio, que prácticamente hay una diferencia entre los montes en Toto y el centro de la ciudad de unos 500, 700 metros de altitud, ¿no? Entonces, ayudados por eso, por la gravedad, pues intentar desarrollar estos sistemas tradicionales, que al fin y al cabo son elementos tradicionales por bancales o por terrazas, ¿no? O en el caso de los meandros, intentar crear siempre como una especie de bypass, ¿no? En el que es cierto que la mayoría del agua pueda pasar por su curso natural, es decir, no interrumpimos el curso natural, pero siempre intentando que haya como ciertos elementos, ciertos estos bypasses, en los que se ralentice el agua y de lo que se trata es de que la polución que esa pueda llevar, pues que se vayan limpiando poco a poco, ¿no? Y siempre intentando promover ese elemento pues más lúdico, más de slow mobility y más de educación, ¿no? También en esos específicos puntos para concienciar, ayudar a concienciar también a la población, ¿no? Bueno, una sección y una vista de cómo podríamos, de cómo imaginamos que a lo mejor esos espacios o esas cuencas, o esos meandros en este caso podrían ser, ¿no? Otro proyecto, también a una escala. Guido, tengo varios proyectos. No Si te quieres, cortes, vale, tiene toda libertad. venga. En este caso, Peacock Park, que es donde empieza realmente nuestra área, esta es la parte alta del que empieza en esta bifurcación, sería esta zona, en esta tenemos otro río, y como zona de comienzo y un parque en el centro de la ciudad, pues nos parecía una parte muy interesante. Hay un parque semipúblico, vamos a decir, porque es público, pero hay que pagar una entrada, por lo tanto, la mayoría de la población de Addis no puede acceder a él. Quieren incluso hacer un zoo en ello. Bueno, es una zona en la que hay, como podéis ver aquí, a lo largo de estas ribera, una gran presencia de agricultura urbana hoy en día y con dos asentamientos informales, uno en la parte norte y otro en la parte sur, con muchos de las viviendas o de las construcciones sobre todo en la parte sur, en una zona inundable, ¿no? En una zona problemática. Entonces, en este caso seguimos también, o esta propuesta fue también a esta escala, una escala un poco más urbana, en el que, bueno, pues analizamos cómo son las inundaciones, cómo son la construcción, qué elementos de construcción están ahí en malas condiciones, sobre todo por tema de inundaciones, la falta de acceso, sobre todo a los ríos, también de comunicación en el propio parque, y también analizamos un poco cómo la parte más vegetal y la agricultura urbana estaba desarrollada, ¿no? Y entonces ahí propusimos, simplemente fue un tema de propuesta de reorganización, ¿no? Reorganización en este caso a partir como de varias capas, de varios anillos, promoviendo por unos lados zonas donde teníamos zonas más grandes, zonas donde pudiésemos continuar con esta limpieza del agua, pero también que pudiese ser como una especie de colchón para las grandes inundaciones. Después, reordenando un poco la zona de agricultura
urbana, incluso extendiéndola, porque vimos que había como más zonas en la que se podía desarrollar, especialmente si reorganizábamos. Y después ya en una zona como más protegida, detrás de esos especie de bancales, de esas terrazas, que ya se desarrollasen la zona residencial en este caso, ¿no? Aquí podéis ver con los distintos colores donde están las viviendas preexistentes, y lo que hicimos fue de una forma similar intentar entender cómo era el tejido urbano en esa zona, e intentar asimilar y extender en zonas safe, en zonas sin problemas, sobre todo de inundación, intentar extender para relocalizar a la gente que en esos momentos o que actualmente vive en zonas inundables, y que puedan desarrollar su vida en la misma zona, en la misma área, no solamente en el mismo barrio, sino lo más cercano posible de donde están hoy en día, ¿no? También intentando diseñar un poco, rediseñar, organizar la movilidad interna en ella, para poder tener esas conexiones que hoy en día no existen con el río y con el parque, ¿no? Y después también una serie de infraestructuras en el centro, infraestructuras públicas, promoviendo lógicamente que este parque se abra, y promoviendo infraestructuras públicas para que sea como una especie de Central Park, porque en realidad toda esta zona está muy cerca de Meskel Square, que estaría un poco como aquí en esta zona donde estoy señalando al norte, la parte superior izquierda de la slide, estaría la plaza central de Addis Abeba, ¿no? Entonces, intentar promover también pues esa centralidad que tiene este elemento, ¿no? Esta sería, bueno, pues un poco los esquemas del después de esta reorganización de estos elementos, y simplemente pues una imagen contando también cómo con esas terrazas, con esos muros, lo que estamos haciendo también es a la vez intentar mitigar y controlar y limpiar ese agua, sobre todo cuando haya esas crecidas, ¿no? En ese caso fue una propuesta con cierta escala y con cierta magnitud, pero en otros casos también, por ejemplo, cuando estamos en la parte alta, mucho más cercana al monte Entoto, pues con una mínima actuación, simplemente cambiando a lo mejor las líneas de la topografía y añadiendo a lo mejor unos grandes tablones, podríamos decir, para ayudar, facilitar esa movilidad que en la mayoría sigue siendo caminando, pero en estos casos, que ahora mismo todas estas escaleras que podríamos encontrar en estas zonas, pues simplemente son escaleras que se han hecho básicamente a lo largo del paso, a lo largo del paso de la gente, y cómo intentar pues afianzarlas un poco más de una forma muy natural, intentando cambiar lo mínimo posible, pero también a la vez dando ciertas oportunidades, ¿no? Como intentando promocionar pequeñas esquinas, pequeñas construcciones muy básicas, porque lo que hemos visto es que alrededor de los puentes, de los escasos puentes que hay, se dan muchos asentamientos o zonas de comercio informal, ¿no? La gente, como sabe que la gente va a pasar siempre por esos puentes, a lo largo de esos puentes de una forma muy informal, simplemente extendiendo una tela, un mantel en el suelo, la gente vende sus productos allí, ¿no? Entonces se dan como estos situaciones de comercio informal que nosotros simplemente pues queríamos también dotarlas de una mínima estructura para poder fomentar y continuar con ellas, ¿no? A la vez, en estos casos, fomentar no solamente la movilidad, una mejor movilidad, sino también fomentar esas pequeñas plazas, esos pequeños espacios que se crean en ese camino para que la gente pueda ir a vender los productos que están recolectando en la agricultura urbana que encontramos a lo largo del río, ¿no? En todos esos elementos frescos, porque la mayoría de las viviendas que encontramos en Addis Abeba tampoco tienen frigoríficos, entonces prácticamente se consume lo que se compra en el mismo día, y también la movilidad, en este caso desde las zonas productivas hasta las zonas de comercio, no está muy desarrollada en Addis Abeba, por lo tanto este comercio como más informal tiene una gran fuerza en la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, pues intentar hacer este 2x1 de fomentar o ayudar a tener un mejor
un mejor desarrollo de esta actividad a la vez de la movilidad urbana, ¿no? En otros casos, esa movilidad o esa serie de espacios intentamos también que tuviese no otro sentido, sino que paliase otro de los problemas que hemos encontrado, como uno de los grandes, que son las inundaciones, ¿no? Entonces, en este caso, de lo que intentamos hacer es tratar esas inundaciones lo más alto posible, lo más cercano a los montes en toto, creando también una especie, unos pequeños caminos que nos ayudasen a controlar el agua, sobre todo en estos momentos, a la vez que estamos favoreciendo o facilitando esas conexiones, ¿no? Todo aparte de una reforestación, que es lo que creemos que es una de las mejores y más naturales formas de controlar esas inundaciones, ¿no? En la parte alta. Por ejemplo, en este caso fue solo una zona en la parte alta, en uno de los afluentes que teníamos del río nuestro, en el que una zona importante, cuyo corazón, como podemos ver aquí, hoy en día está vacío debido a esas inundaciones, sobre todo en la época o en la estación de lluvias, ¿no? Pero para que también se pudiese utilizar en ese momento, ¿no? Entonces intentamos entender cuáles eran los conexiones más importantes que había en esta zona y después intentar proponer como pequeños puentes que sirviesen a la vez de puentes para facilitar esa conexión, que hiciesen también, que construyesen también estos espacios ambiguos donde se pudiesen dar otro tipo de relaciones, otro tipo de actividades como las comerciales que hemos dicho al principio, a la vez de intentar contener como pequeños bañeras, vamos a decir, cuando hubiese esas riadas tan fuertes que se suelen dar en la época de lluvias, ¿no? Aquí veis un poco cómo sería en la estación seca, cómo sería en la estación húmeda, creando también esas diferentes bañeras o espacios que la gente la puede utilizar cuando no estén inundadas, ¿no? Organizando un poco los espacios. Esa sería esa zona en la que ya podemos ver cómo están integradas esas pequeñas construcciones, esos pequeños puentes que nos sirven para que en la época de lluvias tener como esas pequeñas elementos o bañeras que nos ayuden a controlar esas primeras riadas para paliar después las inundaciones que podrían pasar aguas abajo, ¿no? La estrategia es un poco intentar controlarlas aguas arriba, ¿no? Esto sería un ejemplo más detalle de cómo esos elementos pues, nos ayudan no solamente a controlar esas aguas, sino también a crear a facilitar las conexiones a través de ellas, a facilitar la movilidad peatonal en este caso y también creando lugares de oportunidades donde se puedan desarrollar otro tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de propuestas, como hemos dicho, es fomentar la ciudad esponja, intentar abrir, ¿no? En este caso teníamos esta zona que era como muy particular, en una zona residencial cerca de la universidad y en la que era curioso que aunque pasaba un ramal de un pequeño afluente del río, nadie era consciente de que estaba allí, ¿no? En esa zona, y además teniendo un elemento como con una cierta centralidad que podría ser utilizado de una forma como mucho más pública, reduciendo sobre todo la carga de coches y de tráfico que había en esa zona, ¿no? Entonces, lo que se propuso fue abrir toda esa zona, abrir el río, mostrar que hay allí un afluente, crear una serie de bancales que no solamente ayudasen y conectasen el resto de la red azul y verde sostenible de las calles, en este caso con este afluente, sino también de promover como un acercamiento de la población a esas zonas fluviales, ¿no? Es decir, abrir y además acercar, ¿no? En este caso podéis ver la sección de arriba, en cómo está actualmente, en la que nadie sabe que pasa un río por ahí. La idea sería un poco de abrir y conectar el resto de elementos sostenibles que promovemos a lo largo de las calles, a lo largo de las aceras, intentar reducir el máximo espacio posible para los coches, en este caso la red fluvial que existe actualmente en la ciudad, ¿no? Otro sistema también sería
intentar incluir ciertas infraestructuras, en este caso ligadas con el reciclaje y no entender solamente los elementos. O sea, intentar dar la vuelta a la idea de vertedero como algo sucio, como algo que no queremos ir, como algo que no es apetecible ir ahora mismo. Intentar dar la vuelta a esa idea preconcebida e intentar darle no solo un aspecto como más lúdico y más educativo, sino también productivo, ¿no? En el que se puedan desarrollar en ese espacio no solamente elementos de reciclaje, de donde lleguen allí todos los desechos y de allí pues algunos se deban enviar a las grandes fábricas, a las grandes plantas de tratamiento que están a las afueras de la ciudad, sino que en algunos casos se pueda realizar allí. Es decir, ese reciclaje se puede realizar allí e incluso se puede reutilizar allí en la misma zona, ¿no? Pensando de una forma, pensando también de una forma cultural y educativa, ¿no? Como por ejemplo con esta propuesta en la que también escogiendo una de las zonas que están degradadas y infrautilizadas hoy en día, cómo intentar cercana a varios puentes, cómo conectar esa zona de recogida de residuos, pero también tratamiento a la vez y también productiva, ¿no? Como podéis ver, que tenga una zona como más concreta donde sea esa recogida o ese primer tratamiento, sobre todo en los que se puedan hacer de forma local. Lógicamente, porque la idea también de esta propuesta que se pueda multiplicar, que se pueda extrapolar a diferentes partes de la ciudad, pero que ahí se pueda recoger, que una serie de desechos deban ir a otras plantas de tratamiento más grandes, a las afueras, pero otras que puedan realizarse allí en el mismo sitio y que además puedan revertirse, ¿no? Como esta serie, pues realizando composites y poder fomentar esa idea de agricultura urbana tan arraigada y tan necesaria también para la población de allí, ¿no? Y que después contenga pues otra serie de elementos más educacionales o de mercado, etcétera, que pueda tener, es decir, intentar incluir más actividades y que no solo sean monofuncionales, que no solamente tengan una única función, ¿no? Sino que tengan como más funciones. En este caso también, una vez más, intentando conectar la ciudad con los ríos e integrando este sistema no solamente dentro de esa capa de movilidad que podríamos decir, sino también en esa capa de limpieza del agua, ¿no? En el que utilizando también esos meandros para que se pueda se pueda limpiar ese agua y parte de ese agua también se pueda utilizar sea la que se utilice, ¿no? Es decir, intentando cerrar el círculo, romper ese círculo vicioso del que hablé al principio e intentar cerrarlo en otro sentido, ¿no? Estupendo, Rubén. No sé si tiene algún otro caso que considera relevante de otra aproximación o si quiere ya plantear una Ya, conclusión y así tenemos un poco de tiempo también para venga. discutir entre todos. Cerramos, perdona, Guido, que creo que ya solamente tengo uno más en el que está creando unos puentes, una serie de puentes que crea conexiones, también intentando, pues eso, incluir en el mismo elemento una serie de actividades, no solamente acercar, sino que tenga como intentar crear más funciones o añadir más funciones a esos elementos, ¿no? Y ya solamente esta imagen. Y creo que es como muy gráfica, a modo de resumen de lo que intentamos hacer allí, ¿no? Intentar siempre como buscar ver los problemas, intentar darle la vuelta y entender los problemas como oportunidades en este caso, proponer soluciones urbanas, paisajistas y arquitectónicas, que yo creo que es lo que como arquitectos podemos realizar. Gracias y perdón por la longitud, por la extensión.